cuando Juan Guaidó se dirija al país por primera vez de su oficina en el Palacio de Miraflores, seguramente habrá algunas personas que en medio de la confusión del momento, dirán que no es él, que se trata de un montaje, de un arreglo con el G2 cubano, de una componenda con cabello para hacerle creer al mundo que ya todo está solucionado y luego ceder en cohabitación al chantaje y la impunidad. Venezuela está rota a causa de sus propias taras históricas, y de una dosis extrema de chavismo, que ha sabido inocular pesimismo, desesperanza, desilusión, frustración, culpabilidad, complicidad, desasosiego. Como nunca antes en nuestro avance en contra de la instauración del socialismo y el pensamiento único hemos estado tan cerca de apegarnos a una ruta con unidad de propósito. Una ruta que define claramente el objetivo general, elecciones libres, y que como debe ser establece fases y objetivos específicos en el camino. La descomposición llamada chavismo enseñó a muchos que la improvisación es la mejor arma, que en el camino se enderezan las cargas y que hay que avanzar con lo que hay, sin importar el día después, porque ese día después ya tendrá sus propias cargas y tribulaciones. La desesperanza continuada fragó convicciones frágiles que resultan ser vulnerables, temperamentales, en extremo emocionales y francamente irresponsables en cuanto al manejo de la crisis sin precedentes por la que atravesamos, es decir, hoy por hoy sufrimos si ganamos, obviamente sufrimos si perdemos. Que liberen a un preso merece celebración, o quizá, un sentimiento de culpa porque hay cientos más tras las rejas desde los ángulos positivo o negativo. Se trata de una especie de bipolaridad colectiva que nos ciega, y en buena medida no nos deja avanzar. Renunciar a un cargo es plausible, pero criticable porque se hizo a destiempo. Regalarnos una sonrisa es pecado, o una gran victoria. El liderazgo que ha asumido Juan Guaidó no se refleja tanto en la empatía que despierta con la sociedad, en ese sentir que él es uno más de los que cree que vamos tarde en la conquista de un país decadente. No se concreta solo en su capacidad para articular desde los hechos con múltiples sectores del país, ni con su decisión de enfrentar con firme y sereno temple cada obstáculo que se le atraviesa. Ese liderazgo se expresa de la manera más genuina cuando es capaz de reconocerse vulnerable, cuando se le quiebra la voz en función de la muerte, de los enfermos, de los que sufren. Cuando extraña a la cotidianidad, y cuando se permite soñar en voz alta, los sueños de tantos y tantos. Él solo ha esparcido la semilla de lo posible en función de lo que cada uno puede hacer. El presidente Guaidó no ha vendido ni un gramo de esperanza falsa. Cuando dice que lo que ocurra nos tiene que encontrar a todos juntos, organizados y movilizados, lo que nos está diciendo es exactamente que cada paso dado vale la pena. No por el paso en sí mismo, sino porque estamos en acción, independientemente de cuánta distancia se pueda recorrer. Eso es lo que le ha permitido a él, y a nosotros con él, avanzar en esa ruta marcada, en esa ruta que nos debe llevar primero al cese de la usurpación, luego al gobierno de transición y, por último, a la celebración de auténticas elecciones libres. Pero la fuerza de los hechos ha demostrado que aun cuando no se han consumado las fases, las tres han tenido presencia y planes de ejecución simultáneos, porque la política real se juega en todos los tableros. Los embajadores nombrados por el presidente Guaidó han ido construyendo redes en sus países. Al principio, se dijo que el orden de los factores sería inalterable. Así que el cese de la usurpación se ha ido cumpliendo gradualmente. Los reconocimientos no han sido meros formalismos, y varios de aquellos países,
se han construido alianzas muy importantes que se notarán rápidamente una vez el gobierno de transición se ejecute a plenitud. La toma del poder en Citgo es determinante, lo mismo que el reconocimiento del Banco Interamericano de Desarrollo. El apoyo de la OEA, del Grupo de Lima y de la naciente Prosur, son solo algunas de las manifestaciones visibles de un gobierno de transición que aún no ha podido establecerse, pero que sin duda está en ejercicio. La ruta de Guaidó, la declaratoria de la alarma nacional, a solicitud de presidente Guaidó a la Asamblea Nacional, es otra muestra clara de la capacidad alcanzada hasta ahora. Esas facultades han permitido la implementación de mecanismos de socorro internacional que estarán prestos para ejecutarse una vez concluya la fase del cese de la usurpación. Los usurpadores chapotean en sus miserias, sin ningún tipo de reconocimiento interno ni externo que aunque muchos ven lejana, está más cercana de que se cree. En ningún caso son capaces de comprometerse a proporcionar electricidad o agua. A lo sumo ofrecieron de palabra algunos kits de velas o pipotes. La incompetencia sumada a la corrupción como marca de fábrica no les permite más. Tras una semana donde la penumbra, la desilusión y el desespero aparentemente minaron el ánimo colectivo, el avance estratégico no se ha detenido. Las manifestaciones del martes, en múltiples puntos de las ciudades y pueblos, la activación de las redes por la detención del periodista Luis Carlos. La movilización en contra de la visita guiada y tutelada a la Comisión de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU y las incontables asambleas ciudadanas para preparar aún más el próximo paso dirigido al cese de la usurpación, demuestran que la sociedad, definitivamente ha entendido que esto no depende de una persona, de una llamada de teléfono, de un tuit o de la firma de un decreto. No cree que una marcha derroque a una dictadura, que un plantón ablande el corazón de los desalmados. El país no va a la calle a tomarse fotos. El país lo que sí comprendió es que cada marcha, cada plantón, cada participación decidida en función de la ruta trazada, permite que se avance en el cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres. Los vulnerables se dejan influir por matrices salidas desde el gobierno, o nacidas de manera genuina de la desesperanza de años de frustración y traiciones. Eso está ahí y no hay manera de evitarlo, salvo ratificando que la ruta trazada realmente es una ruta que nos encuentra a todos en la unidad de propósito. Miraflores espera a todas estas. Los de convicciones frágiles ceden. Cuando Juan Guaidó se dirija al país por primera vez desde su oficina en el Palacio de Miraflores, seguramente habrá muchos que entenderán que cada paso dado ha valido la pena. Que no se trataba de llegar por llegar, sin idea de qué hacer luego, sino que cada acto es la consecuencia de una causa planificada, estratégica, estudiada, con apoyo verdadero, con sustento en lo jurídico, con solidez argumentativa, con apoyo popular labrado no inducido por 3 o 4 gritos altisonantes. Cuando ese día llegue, Venezuela no solo habrá completado la primera fase de una ruta larga y escarpada, sino que habrá aprendido una lección que puede convertirse en la piedra angular de la nación por venir. La construcción de un país solo es posible cuando sus ciudadanos se deciden a seguir una ruta con unidad de propósito, en función de un objetivo general, siguiendo y cumpliendo los pasos para concretar los objetivos específicos. Escombros de Maduro, los venezolanos sobreviven entre la inflación y el hambre. Francibel Contreras lleva a sus 3 hijos desnutridos a un comedor en el peligroso barrio de Petare, en las laderas de Caracas, para recibir lo que bien podría ser su único alimento del día, unas cucharadas de arroz y huevos revueltos,
Parte de las tragedias de la vida diaria de la Venezuela socialista se puede observar en este pequeño comedor comunitario ubicado en el corazón de una de las barriadas más grandes de América Latina, que ayuda a decenas de niños y madres desempleadas que no pueden alimentarlos. Algunos venezolanos se las ingenian para resistir el colapso económico del país aferrándose a los cada vez menos empleos bien pagados, o recibiendo parte de los cientos de millones de dólares que les envían amigos y familiares desde el extranjero, una cifra que ha ido en aumento en los últimos años debido al éxodo de millones de venezolanos. Pero un creciente porcentaje de personas de todo el país, particularmente en barrios pobres como Petare, pasan apuros para arreglárselas. El esposo de Contreras, Jorge Flores, solía tener un pequeño puesto en un mercado local donde vendía productos como plátano y yuca, huevos y embutidos, intentando obtener ganancias en un país en donde la hiperinflación a menudo hace que los precios al por mayor se dupliquen de un día para otro. Y su hermano chocó la motocicleta que utilizaba para surtir su establecimiento. Un día, una pandilla local lo robó a punta de pistola. Así que Flores abandonó el mercado y buscó otro empleo. Realiza labores de plomería y la familia convirtió la sala de su casa en una peluquería, protegida por un techo de lámina que se mantiene en su sitio con ladrillos y tablones. Está decorada con estrellas de papel hechas con los coloridos pero cada vez menos valiosos billetes de bolívares. Ahora prefiero el trueque de un arroz o una harina por un corte de pelo o una manicura. Nuestro dinero no vale nada, dijo Contreras. La escasez de leche, medicamentos y otros productos básicos aunada a la violencia rutinaria ha socavado el respaldo a Nicolás Maduro. Incluso en los vecindarios pobres como Petare que alguna vez fueron bastiones del mandatario, Maduro asegura que existe un plan comandado por la oposición para derrocarlo y afirma que las sanciones económicas de Estados Unidos y el sabotaje de la oposición local son los responsables del colapso del país. Varias encuestas locales revelan que Maduro tiene actualmente el respaldo de apenas una quinta parte de la población. Muchos de ellos incondicionales ideológicos, personas conectadas al gobierno o votantes pobres que dependen de la ayuda gubernamental que incluye las llamadas cajas CLAP, que contienen aceite, harina, arroz, pasta, atún enlatada y otros productos, y que reciben varias veces en el transcurso del año. La familia de Contreras recibe esas cajas, pero no son suficientes para sobrevivir por mucho tiempo. Durante meses han empleado el comedor comunitario, una iniciativa de políticos de oposición, como principal fuente de proteína para sus hijos. Hace poco, Jorge Flores practicaba recortándole el pelo a su madre, mientras su hijo de 7 años, Jorge Baker, jugaba fútbol en la calle sin pavimentar frente a su casa. Me la estoy rebuscando, dijo Flores, con las tijeras en la mano. Estoy desempleado. El apagón de 4 días que paralizó a la mayor parte de Venezuela se sumó a los problemas de Flores. No pudo utilizar la máquina recortadora de cabello para darles a sus clientes el corte que querían. La pareja calcula que el apagón le costó a la familia el equivalente a $11 en cortes de cabello que no pudieron realizar. Una suma importante en un país en donde el salario mínimo es de alrededor de $6 al mes, incluso si la mayoría de las personas complementan sus ingresos con un segundo empleo y uniendo sus recursos a los de amigos y vecinos. Contreras y Flores cobran 2.500 bolívares, alrededor de 70 centavos de dólar por un corte de pelo. Un kilogramo de harina subsidiado por el gobierno puede costar el triple,
y Contreras señala que las filas para obtener productos racionados suelen ser enormes y que en ocasiones regresa a casa con las manos vacías. También dijo que no se siente segura mientras está formada. Decenas de personas han muerto al quedar atrapadas en el fuego cruzado durante los enfrentamientos entre pandillas a lo largo de los años. O han muerto aplastadas cuando las filas de consumidores se convierten en estampidas de saqueadores desesperados. Su vecina Dougleidy Salcedo envió a su hija de 4 años a vivir con una tía en la ciudad de Maracay, a 2 horas de distancia, porque ya no podía alimentarla. Pero ella no aguanta tanto el hambre como los hombrecitos. Mis niños lloran, dijo la madre soltera de 4 hijos. Ellos resisten más que ella cuando les digo que no hay de comer. Después de regresar caminando del comedor, abrió una puerta oxidada e ingresó a su casa con muros descarapelados color menta. Dentro, su hijo Daniel, de 11 años y quien nació con una parálisis parcial y discapacidades de desarrollo, se encontraba acostado en un sofá manchado mientras las moscas volaban sobre sus piernas. Cuando levantó la tapa de un contenedor de plástico para mostrar su última bolsa de harina, una cucaracha pasó corriendo, haciéndola saltar y sacándole un grito. Salcedo solía vender alimentos horneados y jugos desde la ventana de su cocina. No tengo dinero. No tengo trabajo. Es muy difícil, dijo. Pero después se descompuso su refrigerador y no ha conseguido el dinero para arreglarlo. Ahora, depende de la bondad de sus vecinos, o le pide fiado a un amigo que es dueño de una pequeña tienda de alimentos mientras espera a que lleguen los préstamos de familiares en otras partes del país. Para comprar tan siquiera un arroz, una harina es algo tan difícil, tan costoso, y no lo hay, porque así tengas el dinero, muchas veces no lo hay. Este país nunca ha estado tan mal, dijo la mujer de 28 años. Pocos días después, unos ladrones ingresaron al comedor comunitario y se robaron la comida. Después, se registró un incendio en el barrio, consumiendo 17 viviendas. Aparentemente fue provocado por las velas utilizadas para iluminar durante un apagón que suceden casi a diario en distintas partes de Venezuela. La legisladora de oposición Manuela Bolívar, cuyo proyecto nodriza está a cargo del comedor, dijo que cuando los bomberos llegaron, no tenían agua y tuvieron que apagar el fuego con tierra. Pierden sus casas. Se quedan en la intemperie. El robo al comedor. Es un terremoto social, dijo la legisladora. Son tantas adversidades, son las infecciones, la falta de agua, de comida. En un mercado callejero cerca de Petare, en el distrito de clase media de Los Dos Caminos, Carmen Jiménez compraba zanahorias y otros vegetales para cocinar un estofado. Cuando Camila, su hija de 14 años, le preguntó si podían comprar otra cosa, le dijo que tenían que apegarse a lo básico. Aunque ella trabaja en un banco, aún pasa apuros para cubrir sus necesidades. La necesidad es la misma, dijo Jiménez, de 43 años. No importa la zona donde vivas porque estamos todos igual. ¿Por dónde nos dominaron? Por el estómago. Lo que hizo este gobierno es nivelarnos hacia abajo.